Hola, buen día. Vamos a dar inicio a la charla del paciente con taquiarritmias. Las taquiarritmias o taquicardias se definen como una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Las taquiarritmias o taquicardias pueden ser sintomáticas o asintomáticas, tener un ritmo regular o irregular y tener un complejo QRS ancho o un complejo QRS estrecho. En lo que respecta a los síntomas, la principal manifestación clínica que van a tener los pacientes son las palpitaciones. También pueden ocurrir otros síntomas que nos hablan de descompensación por lo general, tales como dolor de pecho o falta de aire, alteraciones del estado mental y síncope. Pero recuerden, la principal manifestación clínica son las palpitaciones. Con respecto a los signos, lo más frecuente es encontrar alteraciones en el pulso arterial, tanto a nivel de la frecuencia, de la regularidad, como de la igualdad. La frecuencia va a estar aumentada. La regularidad, podemos encontrarnos con un pulso regular o con un pulso irregular, y a su vez el pulso puede ser igual o desigual. Otros signos que también nos hablan de descompensación son la hipotensión arterial y la mala perfusión periférica. Pero recuerden, el principal síntoma está representado por las palpitaciones, mientras que el signo más frecuente van a ser las alteraciones en el pulso arterial. El examen complementario de elección para confirmar una arritmia es el electrocardiograma. Cuando nosotros realizamos el electrocardiograma, primero tenemos que ver que la frecuencia cardíaca sea mayor de 100 latidos por minuto. En ese caso, podemos decir que la persona tiene una taquiarritmia. El segundo paso, una vez confirmada la frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, es observar la morfología de los complejos QRS. Podemos encontrarnos con QRS angostos o QRS anchos. Los QRS angostos son aquellos que miden menos de 0.12 segundos, mientras que los QRS anchos son aquellos que miden 0.12 segundos o más. Una vez confirmada la frecuencia cardíaca mayor de 100 y determinada la morfología de los QRS, tenemos que ver si ellos son regulares o irregulares. En base a todo esto, nosotros podemos llegar al diagnóstico de la taquiarritmia. Si estamos en presencia de una taquiarritmia con complejos QRS angostos y regulares, o sea que los intervalos RR son iguales entre sí, podemos estar en presencia de una taquicardia paroxística supraventricular, una aleteo auricular o una taquicardia sinusal. Si estamos en presencia de una taquiarritmia de complejos QRS angosto y el ritmo es irregular, o sea que los intervalos RR son variables, podemos estar en presencia de una fibrilación auricular, de un aleteo auricular, de una taquicardia auricular multifocal o de extrasístoles supraventriculares. Si ahora estamos en presencia de una taquiarritmia de complejo QRS ancho regular, es una taquicardia ventricular. Si estamos en presencia de una taquiarritmia de complejo QRS ancho irregular, pueden ser extrasístoles ventriculares, una taquicardia ventricular polimorfa, una fibrilación auricular con aberrancia o una fibrilación auricular con Wolff-Parkinson-White. En resumen, lo más importante, una taquiarritmia con complejo QRS angosto regular, lo más probable es que sea una taquicardia paroxística supraventricular o una taquicardia sinusal. Una taquiarritmia de complejo QRS angosto irregular, lo más probable es que sea una fibrilación auricular. En cambio, una taquiarritmia de complejo QRS ancho, ya sea regular o irregular, tenemos que descartar la taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario.
La taquicardia sinusal es la taquiarritmia más común y se caracteriza por tener un ritmo sinusal, pero a una frecuencia cardíaca alta. La taquicardia sinusal puede tener causas fisiológicas, como por ejemplo el ejercicio, las emociones, y causas patológicas, como por ejemplo la fiebre, la hipoxemia, el hipertiroidismo, ciertas drogas simpático-miméticas. Generalmente, el paciente con taquicardia sinusal tiene una frecuencia cardíaca menor de 160 latidos por minuto, y la taquicardia sinusal, por lo general, no descompensa al paciente, sino que un paciente con taquicardia sinusal que tenga signos de descompensación, esa descompensación se debe a la causa que generó la taquicardia sinusal. Las extrasístoles supraventriculares son latidos anticipados. Extrasístole es un latido anticipado, como podemos ver aquí. Tenemos latido normal, latido normal, latido normal, y de repente un latido que se anticipó. Las extrasístoles supraventriculares se originan por encima de lo que es las de His, y el complejo QRS se caracteriza por ser angosto. Aquí tenemos a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, luego de la taquicardia sinusal, es la taquiarritmia que ustedes más frecuentemente se van a encontrar en la práctica. La fibrilación auricular ocurre principalmente en población anciana, es más frecuente en mayores de 65, 70 años de edad, y la edad avanzada es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de esta arritmia. Otros factores de riesgo están representados por la cardiopatía isquémica, tanto aguda como crónica, la hipertensión arterial, valvulopatías que generen agrandamiento auricular, como la estenosis aórtica, la estenosis mitral, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tromboembolismo de pulmón, el hipertiroidismo. Hay varios factores que pueden asociarse al desarrollo de fibrilación auricular, siendo estos los más frecuentes. La fibrilación auricular uno la puede dividir en aguda o crónica. La aguda es la que tiene menos de 48 horas de evolución, mientras que la crónica es la que tiene más de 48 horas de evolución. Y la importancia de la división entre aguda o crónica se debe a que aquellos pacientes con fibrilación auricular crónica tienen un riesgo embolígeno, porque se produce rémora a nivel de las aurículas, rémora de sangre, y eso puede favorecer la formación de trombos con el posterior embolismo sistémico. Desde el punto de vista fisiopatológico, la fibrilación auricular se produce por un mecanismo de reentrada. Y ese mecanismo de reentrada generalmente ocurre, en realidad son varios mecanismos de reentrada, o varios focos de reentrada, que ocurren a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda. Al examen físico, lo que vamos a encontrar, además de la frecuencia de pulso aumentada, va a ser un pulso irregular y desigual. Repito, pulso irregular y desigual. Así como la auscultación cardíaca, podemos llegar a encontrar un R1 variable, de intensidad variable. Ante la sospecha de fibrilación auricular, la vamos a confirmar con un electrocardiograma. En el trazado electrocardiográfico, nosotros vamos a encontrar una taquiarritmia de complejos QRS estrechos e irregulares, o sea, los intervalos RR son variables entre sí. Y además, tiene la particularidad de que hay ausencias de ondas P. ¿Sí? Ondas P no hay. Por lo tanto, ante el hallazgo de una taquiarritmia de complejos QRS estrechos, irregulares y ausencia de onda P, nosotros podemos decir que estamos en presencia
de una fibrilación auricular. Entonces, vuelvo a repetir, las claves diagnósticas electrocardiográficas para determinar una fibrilación auricular son los siguientes: taquiarritmia de complejo QRS estrecho irregular y ausencia de onda P. La fibrilación auricular puede tener complicaciones. Dentro de esas complicaciones, por lejos la más importante es el embolismo sistémico, que se da en aquellos pacientes con fibrilación auricular crónica, que van a ser la gran mayoría. Ese embolismo sistémico puede ir hacia el cerebro, generando un accidente cerebrovascular. Otras complicaciones pueden ser el desarrollo de insuficiencia cardíaca o una taquicardiomiopatía. Pero recuerden, la principal complicación es el embolismo sistémico, ¿sí? Entonces, en resumen, la fibrilación auricular es una arritmia que la vamos a ver fundamentalmente en personas de edad avanzada, es muy frecuente. Al examen físico la vamos a sospechar con un pulso irregular y desigual, y en el electrocardiograma vamos a encontrar una taquiarritmia de complejos QRS estrecho irregulares con ausencia de onda P, y su principal complicación es el embolismo sistémico. El aleteo auricular es una taquiarritmia que puede ser regular o irregular y clínicamente se comporta igual que la fibrilación auricular. Podríamos llegar a decir que el aleteo auricular es una fibrilación auricular con una actividad eléctrica un poco más organizada, ¿sí? En vez la irregularidad total, o mejor dicho, la ausencia total de ondas P que existe en la fibrilación auricular, con las denominadas ondas de fibrilación, en el aleteo auricular tenemos estas ondas, que son ondas en diente de sierra, que nos hablan de una actividad auricular menos caótica, o sea, un poco más organizada. Pero desde el punto de vista clínico se comporta igual que una fibrilación auricular. Otra taquiarritmia de complejos QRS estrecho, pero en este caso regular, es la taquicardia paroxística supraventricular o taquicardia por reentrada en el nódulo aurículo-ventricular. Esta taquiarritmia ocurre principalmente en personas jóvenes, entre los 20 y los 40 años de edad, es más frecuente en las mujeres y se caracteriza por tener un inicio y un cese abruptos. La persona va a referir palpitaciones que empiezan y terminan en forma abrupta, pudiendo durar minutos u horas. Y generalmente los latidos se perciben a nivel del cuello. Desde el punto de vista fisiopatológico, también se produce por un mecanismo de reentrada, pero esta reentrada se produce a nivel del nódulo aurículo-ventricular. Se confirma con un electrocardiograma. En el electrocardiograma, nosotros lo que vamos a encontrar va a ser una taquiarritmia de complejos QRS estrecho, regulares entre sí, con ausencia de onda P. En realidad, la onda P se encuentra metida en el complejo QRS. A veces puede estar al inicio, simulando una pseudo Q, al final, simulando una pseudo S, o con una pequeña mueca, como se ve en este caso. O a veces también puede estar metida en la R, dando una pequeña mueca. Entonces, ante la presencia de una taquiarritmia de complejos QRS estrecho, regulares entre sí, con ausencia de onda P, hablamos de una taquicardia paroxística supraventricular o taquicardia por reentrada en el nodo aurículo-ventricular. Muchas veces este tipo de arritmia, como tiene un comienzo y una finalización bruscas,
muchas veces cuando la persona consulta ya está asintomática. Entonces, en muchos casos, este tipo de arritmias se diagnostica mediante la realización de un Holter de 24 a 48 horas. Ahora vamos a pasar a las taquiarritmias de complejos QRS anchos. Antes que nada, esta es la imagen de una extrasístole ventricular. La diferencia que tiene con la extrasístole supraventricular es que el complejo QRS es ancho, ¿sí? Porque al originarse en fibras miocárdicas del ventrículo, su conducción es más lenta, la velocidad de conducción, y hace que la morfología del QRS sea ancha, ¿sí? También es un latido anticipado, la extrasístole ventricular, y la morfología del QRS es un QRS ancho. Esto nos da pie para hablar de una de las taquiarritmias más graves, que es la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es una arritmia gravísima y se define como la presencia de 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas. La taquicardia ventricular se da fundamentalmente en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, tanto aguda como crónica, pero fundamentalmente la cardiopatía isquémica aguda, y también en ciertas alteraciones hidroelectrolíticas que tienen que ver fundamentalmente con el potasio, ¿sí? Pero la principal causa de taquicardia ventricular es la cardiopatía isquémica aguda. La taquicardia ventricular puede ser oligosintomática o puede debutar con muerte súbita o presentarse como una muerte súbita. Generalmente es una arritmia que descompensa desde el punto de vista hemodinámico a la persona y puede evolucionar a una fibrilación ventricular. Desde el punto de vista fisiopatológico, también se produce por circuitos de reentrada, pero esos circuitos de reentrada se dan a nivel del miocardio ventricular. La taquicardia ventricular puede ser sostenida o no sostenida. La taquicardia ventricular sostenida es aquella que tiene una duración mayor de 30 segundos o que genera descompensación hemodinámica a la persona. Mientras que la taquicardia ventricular no sostenida es aquella que tiene una duración menor de 30 segundos o no le genera descompensación hemodinámica a la persona. También la taquicardia ventricular puede ser monomórfica o polimórfica. En la taquicardia ventricular monomórfica, todos los complejos QRS tienen la misma polaridad, tienen la misma morfología. Mientras que en la taquicardia ventricular polimórfica, la morfología es diferente. Entonces, ante la presencia en el electrocardiograma de una taquiarritmia de complejos QRS anchos regular, estamos en presencia de una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario. Si nosotros tuviéramos una taquiarritmia de complejos QRS anchos, pero irregulares, también tenemos que considerar que es una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario. Y por último, aquí les muestro un trazado de una fibrilación ventricular. Estos pacientes están en paro cardiorrespiratorio, o mejor dicho, en paro cardíaco, donde tenemos que la actividad ventricular es absolutamente caótica, ¿sí? No hay complejos QRS que puedan distinguirse. Estos pacientes generalmente, como les decía, están en paro cardíaco, no tienen pulso. Entonces, para finalizar, como resumen, el paciente con taquiarritmias vamos a tener inicialmente una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Una vez que en el electrocardiograma constatamos la frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, vemos los complejos QRS. ¿Son angostos o son anchos?
Si tenemos un complejo QRS angosto y ellos son regulares entre sí, lo más probable es que tengamos una taquicardia paroxística supraventricular o una taquicardia sinusal. Si tenemos una taquiarritmia de complejos QRS angostos irregulares, lo más frecuente es que sea una fibrilación auricular. Ahora, estamos en presencia de una taquiarritmia de complejos QRS ancho. Tanto si son regulares o irregulares, tenemos que considerar que la persona tiene una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario.